A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. The Lord said to En aquellos Moses, días dijo el Señor a Moisés: down at once Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, al que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con grande poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a su descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de mí. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí,
que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes, pero al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? ¿No piensan que yo les voy a acusar ante el Padre? Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Verbum Domini. Las tibi Christe. Quisiera mirar a la primera lectura y hablar sobre 4 temas de esta homilía de hoy para ello. Como recuerdan, no tenemos tan poca memoria. Recuerdan lo de Moisés en el monte Sinaí para recibir los mandamientos del Señor, de Dios, y que en realidad representan al pueblo en su amistad y relación con Dios, su intimidad con Dios, y que entonces la rebeldía que había más abajo, que la gente ya había olvidado lo que Dios había hecho para ellos en su vida, las cosas que ellos mismos habían visto cuando habían salido de Egipto, que habían eso puesto a un lado y estaban adorando una ternera de oro. El primer punto sería acerca de los 10 mandamientos, que evidentemente podemos decir que ellos estaban alabando a la ternera de oro. Es idolatría. Algunos de los comentaristas dicen que es idolatría, pero no necesariamente de la forma que lo miramos nosotros, porque la ternera entre la gente antigua de esa época, la ternera representaba este poder, esta gloria de Dios. Por lo tanto, esta gente estaba tratando de hacer una imagen que capturara al Dios vivo. Uno no puede hacer eso y se les ordenó no hacerlo. Sin embargo, ahí estaban ellos inclinándose ante este objeto hecho por su propia mano. Entonces leemos en el Salmo esa referencia: tienen oídos pero no pueden escuchar, dice, pero tienen ventanas en la nariz pero no pueden olfatear. Esto es en referencia a un ídolo que hacemos nosotros mismos y como tontos nos inclinamos y lo adoramos como a un Dios. Dios está mirándonos como si fuéramos tontos. Están inclinándose ustedes de un objeto que hicieron con sus manos y le llaman Dios. No puede escucharles o ayudarles o responderles. Y por lo tanto, lo que sucede muchas veces es que la gente todavía no había recibido los mandamientos. Moisés va a bajar de la montaña con el decálogo, con ultraje de lo que había presenciado sobre la ternera, y que había tirado a la ternera, y después reprocha al pueblo hablando de la ternera, poniéndolos en el agua, haciéndolos ellos beberla. No tengo que decirles nada más acerca de que Moisés les dio un ejemplo muy vívido de lo que él pensó acerca de esta pequeña deidad que habían creado. Era algo insignificante, sin significado,
que les haría enfermarse por tomar el agua de la letrina. Y después Moisés tuvo que salir a la montaña, seguir y a orar de nuevo y ayunar ante Dios, y traería lo que sabemos que es el decálogo, esta forma de vivir que tenemos hoy día en relación con el Señor. Por lo tanto, tantas personas llegan a nosotros y cuando han estado lejos de la iglesia o de Dios por un largo tiempo en su vida y quieren hacer una confesión de su vida y dirán: Padre, no tengo idea de qué decir. Hace 15 años, 30 años, yo violé todos los pecados, y es lo que se oye clásicamente: quebré todos los mandamientos. Y de muchas formas esto es algo cierto, porque si nosotros, si podemos pensar en esto, si no lo podemos decir con certeza, los israelitas habían quitado a Dios de lo primordial de su vida. ¿Y qué es ese mandamiento? Yo soy tu Dios, no tendré extraños dioses ante mí. Por lo tanto, Dios quiere estar al frente. Él quiere ser primero en nuestra vida. Él quiere estar en el corazón de nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos a Dios de ese lugar de primacía y ponemos algo más en su lugar, o si nuestra vida gira alrededor que no es Dios, algo que no es Dios, no es el que podamos empezar a maldecir, no estamos honrando a nuestros padres, estamos robando, estamos cometiendo todo tipo de inmoralidad, que rápidamente sucede esto en nuestra vida cuando Dios no tiene primacía o centralidad y no está en el centro de nuestra vida. Por lo tanto, podemos utilizar nuestra imaginación y decir: bueno, esta gente, estos israelitas que estaban escuchando Dios a la parte baja de la montaña, solo que estaban inclinándose ante esta ternera de oro, o es que él era testigo de este punto en que estaban entrando en una vida muy pecaminosa, no solamente violando lo que sería el primer mandamiento, sino que violando todos los otros mandamientos también. Pueden imaginarse la ofensa contra la omnipotencia de lo que se había hecho, de los que amaban tiernamente y básicamente violaban ese afecto, esa alianza, esa relación que él había establecido con ellos. Y es por eso que él dice a Moisés: salte aquí y yo me encargaré. Vemos que la justicia de Dios se manifiesta en esa declaración, que básicamente le está tomando a este escogido, y Moisés se echó a un lado y yo les daré otro grupo de creyentes, dice Dios. Yo volveré a esto en un momento. Una de las cuestiones que no escuchamos en el pasaje de hoy que se nos dio, pero si leemos ese relato en el libro del Éxodo, veremos que podemos decir que existe la comparación de las dos figuras de Moisés y Aarón, haciendo un contraste entre ellos. Ustedes tienen a Moisés en la parte superior de la montaña, tratando de escuchar la voz de Dios. No es que ninguno de nosotros ha tenido un momento para orar. Sabemos que no puede ser muy difícil el comprender o escuchar a Dios. Él habla a nosotros posiblemente con mayor claridad que ninguna otra persona. Por eso es difícil escucharle. Pero hacernos disponibles y abrir nuestro corazón. Moisés no estaba allí relajándose allá arriba en una cama comiendo chocolates. No, Señor, lo que tú quieres decirme. No, estaba allí prostrado en la tierra ante él, ante Dios, ayunando. Estaba separándose de todo tipo de apego
a este mundo. He's trying to enter into Estaba tratando de entrar en otra existencia de otro mundo, en el reino de lo divino de Dios. so that he could hear. Por lo tanto, él así pudiera escuchar la voz We de have to Dios. do the same Y tenemos que hacer lo mismo nosotros cuando oramos. that we don't just go about Que it. no You know, vayamos I know that diciendo, you can't bueno, sit on the uno no couch puede in your living sentarse room and watch EWTN and allow the Lord to speak. el sofá, oír el EWTN, pero sí demanda cierta disciplina. And have to really separate Tenemos que ourselves from the separarnos activity of the de la actividad del We do mundo. need to mortify Sí ourselves. necesitamos We enter mortificarnos into cuando a time of entramos silence, en un go momento away de from silencio, other people, en cuando nos even if separamos it's de in las our own otras home, that gentes, we incluso go si to es our en nuestro room, propio close hogar, the door. vamos a nuestro cuarto y I think cerramos I've la shared puerta. before, there was a Creo que he woman I compartido heard con about when I was otros acerca de growing una up. mujer She had a cuando yo big estaba family, creciendo, que ella but there tenía una was a gran rocking familia chair y que in the había un parents' sillón bedroom. en el cuarto all the de children los knew, padres just y by todos the los way they muchachos were raised, sabían if por la forma mom was en que fueron sitting in criados that que si rocking mamá chair, estaba that en esa meant she was silla, talking en ese to God. sillón, es porque estaba hablando con So Dios. everyone left her Por lo tanto, alone todo el when mundo she la was in dejaba that sola chair. cuando ella estaba She en ese went there a sillón. lot. Ella iba She muy went- a menudo, She went there sometimes. She had a veces just be alone. admitía But what estar happened allí with para her estar children sola. very Lo que pasaba naturally con sus hijos was that they also normalmente es que ellos también iban And a all ese the sillón children and the y que family todos los members muchachos y in that miembros home knew among de la themselves familia that sabían that entre sí child que or whoever ese was muchacho there needed o el que time estaba to be allí apart. necesitaba tiempo para estar And it was aparte there that y everyone que fue left them allí que alone and they todos could los pray. dejaban tranquilos So we take y that podían example orar. from Así que ese Moses, ejemplo de that he's Moisés, struggling que to él está listen luchando to God's para voice. escuchar la voz de Then Dios. you have Aaron. Y So entonces here's Moses tienen up on the a Aarón. mountain trying to Ahí está listen to Moisés God. What's tratando de Aaron escuchar do? a Dios. ¿Y qué, Aarón, qué, He's hace, down qué dice below Aarón? with the people, Bueno, pues está abajo listening con el to pueblo, the escuchándole al pueblo. So he's listening to their voice. Él está escuchando la voz de ellos. What Aaron needed to Y lo do que Aarón tenía and que follow hacer the era witness of Moses. seguir Maybe el he testimonio de wasn't going Moisés. up that Quizás mountain, él no he iba wasn't a permitted subir to, a la but montaña, he no se le needed to be permitía, pero él listening to tenía the que voice of God, estar discerning escuchando what la voz de God's Dios, will was, discerniendo what God's command lo que was. eran sus Instead, mandamientos. he's taking his En su direction. lugar, toma sus directivas del pueblo. Now, can you imagine ¿Se where pueden that imaginar No a dónde way. nos lleva esto? A ningún lado. God is the one who- Dios es aquel que nos conduce. and we can do this, Y podemos so hacer often esto because con where tanta were the frecuencia people? porque This is the third point. ¿qué Where were the hacía el people punto? getting their Este es el tercer punto. Same ¿De way dónde also. recibían sus Our direcciones? frailty, En we're nuestra supposed to look at fragilidad God. Okay, let me debemos give mirar a it Dios y God in decir, my life. déjame Let imitar a me Dios want in my en life mi what vida. God desires. Quiero estar en mi But vida what lo do que the Él people say? quiere. ¿Y qué dice la gente? We want a Bueno, God queremos just a like un everyone Dios else has igual que all todo el mundo around us. tiene en todas All the partes. pagan peoples Todos los around us paganos come out of Egypt, que and they were used salen to de seeing Egipto all of y these estaban little idols and listos little para estos And then they're going into this diosesitos wilderness, and they're aware y of deidades. different Ellos people están that are conscientes nations de las that are around diferentes them. naciones And que they're tienen a su saying alrededor what we all y están say so diciendo lo que easily. decimos todo We wanna be con just tanta like facilidad. Queremos ser como todos los demás. And the Lord is looking Y at el Señor us está just as he mirándonos looks at them and como says, Él miró Huh? a ellos, "I diciéndoles, revealed myself to yo you, me revelé a and mí, you wanna a be ti, like them? y tú quieres ser como I've ellos. invited you to become Yo like te he me." invitado como a que But te you conviertas wanna como do yo y what tú they quieres do. hacer lo que Notice ellos this is gonna hacen. happen Esto again va a in suceder place, una the y otra course of vez en la their vida history. de los You israelitos a know, lo largo de many, su many vida. years later, Muchos they're más going años to más say, tarde "Well, you know, it's a van a nice decir, bueno, concept, this es un idea of the concepto judges bonito and having the de los prophets jueces and all, but y we de los want a profetas, king." pero queremos a un rey. And what's their motivation? ¿Y What's cuál their es su reason? motivación, su Because motivo? everyone else Bueno, does. porque todo el mundo So tiene we want uno a king. y queremos un rey también para que God nos even gobierne. warns them and says, Dios "Wait, inclusive les advierte, are you momento, sure you know what you're ¿están asking seguros de for? que saben lo que están pidiendo? Because, Porque you know, I'm your king. yo soy el rey You don't de need ustedes. someone like No that. necesitan You a alguien follow me. así. I'm the one that Ustedes me rules siguen a over mí. your life. Yo I'm soy el the que gobierna a ruler of ustedes. your heart. Yo soy el gobernante de I provide ustedes. for you. You have Yo proveo freedom para ustedes. living Ustedes under tienen my reign. libertad viviendo But the bajo people mí. say, "Yeah, Pero that's nice el and all, pueblo but decía, no, bueno, pero es no. muy bonito eso, pero We need no, a necesitamos king because un everybody rey, else porque has todo el mundo tiene the uno, Lord says, todos los "Okay, demás.
Entonces dice el Señor, bueno, les doy a un rey terrenal, pero él va a tomar un porcentaje de sus pertenencias, va a imponerles impuestos, va a poner muchachos en lo militar, para servirle, y entonces todavía dicen, bueno, está bien, y obtienen a Saúl. Dios así puede traer lo bueno de lo malo. Así que él establece el reino de David, que a la larga sabemos que es por el linaje de David que viene Cristo. ¿Y qué hace cuando llega? Pues restaura su reinado. Que nosotros no tenemos un rey terrenal como seguidores, sino un rey celestial en la persona de Jesús. ¿No es eso lo que hacemos? Queremos ser como todo el mundo. Y el Señor está preguntándonos, bueno, no sean como todo el mundo, diciéndonos, necesitan vivir una vida que sea distinta de todos los demás. Y por lo tanto, en el responsorial escuchamos lo que sucedió en la primera lectura, que entregaron su gloria, intercambiaron su gloria por la imagen de un toro. Su gloria era el que eran el pueblo escogido de Dios, que habían tenido esta relación con aquel que era el verdadero Dios, el único, y tenían una alianza con él, y que él estaba activo en la vida de ese pueblo. Eso es lo que Moisés va a tener y pide al Señor no eliminarles. Él está en la diferencia entre ellos. Yo sé que no ha estado muy claro hoy, pero el cuarto punto es que aquí está Moisés parado en la distancia y él aparece con el Señor dependiendo de quién es Dios. No les eliminen porque Moisés mismo, a un nivel humano, pensaba en que yo quiero decir esto, quizás sería bueno eliminarlo. Bueno, quizás la mitad o un 75% de ellos, él no lo hace. Él apela al Señor no por los méritos del pueblo, ni por su propio mérito. Él no dice, no, los quites. Yo he invertido todo este tiempo por mi propio bien, por mis propios beneficios. Yo he sido un buen hombre. Él no tiene que basarse en sus propios méritos, sino en los méritos de Dios. Y dice, Señor, tú hablaste con nuestro padre Abraham y le prometiste que darían a sus descendientes esta tierra de promesas, multiplicándoles en grandes números. Hiciste esta promesa a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Todo el mundo sabe, todas estas naciones, esos paganos, saben, por supuesto, que hiciste esa promesa y que vivimos esta relación contigo, y no quieres traer esto porque ellos dicen que tú eres un Dios injusto, que tú has traído a este pueblo del desierto tan solo para destruirles. Y Moisés está diciéndoles, no está tratando de convencer a Dios, él está hablando con Dios acerca de la realidad de quién él es. Eso es como es Moisés, y conoce al Señor tan íntimamente. Por lo tanto, él está apelando a él en el conocimiento que él tiene, manifestando la misericordia que es apropiada para él. Sí, este pueblo merece justicia. Sin embargo, tú eres un Dios que no se enoja, misericordioso, cuya existencia es el amor. Como amor, como Dios. Y vida no es la muerte y la destrucción. Por lo tanto, es contrario a ti, Señor, el actuar de esta manera con este pueblo. Y le pide entonces por ellos, basándose en los méritos de Dios mismo, que le salve la vida a este pueblo. Lo que vemos en Moisés es que este tipo de prefiguración del Moisés verdadero,
Esto es lo que Dios estaba And if you don't believe me mencionando. because the works I'm Si no me creen por la obra que you estoy should haciendo, believe me based on deben creerme Moses. de He's acuerdo gonna be your judge. con Moisés. Él va a Because he ser told su you juez, about me. porque Él les Told dijo you there de was a gonna Él. be another Él les one dijo like que iba a yourself haber to come. a otro Guess como what? Él I'm it. que vendría. ¿Y saben quién soy? Jesus Pues does yo that soy same ese. thing. He Y stands Jesús in the hace lo breach mismo. for all Él eternity. está en la Although if you distancia listen to any que lo prayer separa we say, por toda la eternidad. Si and when that escuchan is una uttered by the oración mouth of the y church, que todo lo que we se dice always por la iglesia, we pray ¿qué in decimos? Jesus' name. Pues oramos por We pray Jesucristo through en su Christ nombre, our Lord. oramos por Cristo nuestro Señor y en el poder We del always Espíritu. have Jesus there as Siempre our tenemos a one Jesús and only como mediator. nuestro único Because he mediador, stands for all eternity, porque Él está ahí crucified para and toda la risen, eternidad, crucificado, always before resucitado, his Father. siempre And all of our antes de prayers su Padre, come antes de su through him. Padre, y todas sus oraciones Every provienen grace de we Él. receive from the Father Toda passes gracia que recibimos del Padre pasa por Él. what comes from the Father Lo to que us is through proviene del Christ, Padre a nosotros and any es por access mediación we de have to Cristo, the Father y cualquier acceso que so we tengamos refer es por to mediación de Christ as Cristo. this Y gate, por eso as nos this referimos a doorway, Cristo como to esta puerta eternal life. hacia la vida And eterna. Jesus, in the Jesús, mercy that we're shown through en la Christ, misericordia again, it's based- que nos we're muestra not por saved Cristo, by our own merit. no hemos sido salvados por nuestros propios There's méritos. nothing good in us No, that no hay nada causes bueno en our nosotros redemption. que cause nuestra We bring our redención. sins to the Lord. Traemos The nuestros mercy of pecados al God, Señor, the love of esa God, misericordia de Dios, solely el amor de Dios, that has únicamente saved us, que that nos has ha redeemed salvado us y que nos ha redimido por the mediación one de Jesucristo, mediator. aquel And que I es el would mediador close único. just with the reference for our own Concluyo prayer. con una referencia para To nuestra reflect propia on what we oración, hear in the gospel para today reflexionar lo and que escuchamos yesterday about this en el Evangelio de oneness, hoy this y unity ayer between the Father sobre and esta the Son. unidad entre el Padre Now, y we el Hijo. enter into Entramos we become through en baptism convertirnos members por of medio del Christ's own bautismo body. miembros And del so we cuerpo de want Cristo. to pray to the Y Father queremos orar al with the Padre friendship. They say about con Moses la that amistad all the que figures in escuchamos the de scriptures, Moisés, he was the one que de that todas las was figuras de into the greatest las friendship with Escrituras God. es el que mayor only one that intensidad surpassed de that amistad tenía con is Dios, y Jesus. el único que Not sobrepasa only esto es spoke to the Jesús. Lord No in an solamente por intimacy haber of hablado con el friendship, Señor but an acerca de la intimacy intimidad, of sonship. de la amistad, The Son sino de haber sido of el Hijo. God. Es And el so Hijo to, de Dios. when we go to Por lo prayer, tanto, that we reflect cuando vamos upon a how orar, Jesus would speak que to his debemos Father. reflexionar cómo And this is Dios, what he invites como us Jesús into. debe We invitar a su pray Padre, y Él nos we unite convida our voice a orar with y the que unamos voice of Christ. nuestra We unite our heart voz a la with de the heart of Cristo, Christ. nuestro corazón con And that we have el that corazón de Cristo, opportunity because y que tenemos Jesus esa stands in the oportunidad porque breach. Jesús We can estuvo enter in ahí through entre los him, dos lados, being porque podemos participants entrar in con Él y his participar body, being en members of Él, his body and en su participants in his cuerpo prayer. y en su And really, oración. this is Y en realidad we esto es are como able nosotros to and really podemos ought to speak in our verdaderamente own prayer. debemos hablar en nuestras We propias have oraciones, such a que tenemos familial una and loving relationship. relación tan buena This con el is the Señor. level or the depth Este es el we nivel are called de to oración in our union and que se nos ha llamado a tener en nuestra intimidad con Cristo.